vamos a dar inicio a este segundo Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social. La primera mesa le corresponde el primer ciclo, ¿quién combate a la delincuencia? Papel de las policías federal, estatal y municipal. La conferencia nos va a hacer el favor de darla el doctor John Bailey, profesor de Gobierno y Servicio Exterior de Georgetown University. Los panelistas que tenemos, me permito presentarlos: el doctor Mario Arroyo Juárez, especialista en seguridad nacional, terrorismo y reducción del delito; el doctor Mario Croswell Arenas, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados; el doctor Bernardo Gómez del Campo, presidente de Misiones Regionales de Seguridad AC; y el doctor, de nueva cuenta repito, John Bailey, profesor de Gobierno y Servicio Exterior de Georgetown University. Me permito presentar al doctor para que nos haga favor de presentarnos su conferencia. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos y todas, y gracias al presidente municipal de La Rosa y gracias al director de seguridad Jorge Amador por la invitación a regresar, a venir de nuevo a NETSA. ¿Está bien? Ok. Este congreso es una importante aportación a la conversación sobre seguridad ciudadana y le felicito mucho que hay continuidad. Este es el segundo congreso. Es una conversación global, nacional y local. Es una conversación crucial en un año electoral como lo es en el caso de México. Quiero reconocer y agradecer, felicitar a los policías presentes y agradecer su servicio a la comunidad, pues es una función crucial. La segunda lámina, por favor. A manera de autointroducción, por decirlo así, soy politólogo, especialista en políticas públicas y dedicado al estudio de seguridad ciudadana en América Latina desde los 90, desde principios de los 90. Este libro es un esfuerzo para integrar mis ideas sobre seguridad ciudadana en México en el contexto de América Latina. Soy comparativista, estoy convencido de que uno no entiende un caso si no lo pone en un contexto comparativo. La siguiente, por favor. Una idea básica del libro es trampas de seguridad. Es una metáfora acerca de la inercia, el momentum del crimen, impunidad, violencia y corrupción contra los esfuerzos reformistas. Y ustedes lo pueden leer allí. La definición son situaciones en donde la criminalidad, la violencia y la corrupción se fortalecen mutuamente con la sociedad civil, el Estado y el régimen y invalidan el esfuerzo de construir una gobernanza ética. En efecto, es un equilibrio, pero es un equilibrio bajo. Hay dos síntomas, no para darles una idea de lo que es una trampa de seguridad. Dos síntomas, hay muchos síntomas, pero uno síntoma es la sociedad desconfía de la policía, lo cual obstaculiza su eficacia, y la eficacia socava la confianza de la sociedad. Es un círculo vicioso negativo. Se nota en la cifra negra. Muchos causantes, ese es otro ejemplo, y voy a volver a este ejemplo más adelante. Muchos causantes evaden sus impuestos porque creen que el gobierno produce servicios inferiores. La recaudación cae, el gobierno tiene menos recursos, la calidad de servicios públicos sufre, entonces otro ciclo vicioso, y hay varios de esos. Entonces, la idea principal o la idea clave es desde trampas de seguridad. Es un equilibrio bajo, y hay varios países y muchas ciudades en América Latina que se encuentran
en las trampas de la seguridad. La próxima lámina, por favor. Hay mucha atención en la cuestión de homicidios y es muy conocido que América Latina lidera en la incidencia de homicidio en el mundo. América Latina tiene 8% de la población del mundo, pero tiene 23% de los homicidios. Y hay 4 países que llevan 25% de los homicidios, son Brasil, Colombia, México y Venezuela. Entonces hay mucha atención a la cuestión de homicidio como indicador de la seguridad ciudadana. Y es lógico, en un año electoral pues hay mucha atención a esta cuestión del homicidio. Pero lo que voy a mostrar es que el cuadro de la seguridad ciudadana es mucho más amplio y los índices de homicidio nos da solamente una parte de ese cuadro. Y debemos de incluir otros indicadores. La próxima, por favor. Ese es el Law and Order Index, que tiene que ver con índices de confianza en la policía, en apreciación de la procuración de justicia, etcétera, etcétera. Y América Latina queda en el último lugar. La próxima, en términos de impunidad, pues también, y México en ese sentido queda en el último lugar. Y impunidad pues en el sentido de que hay grupos encima de la ley, arriba de la ley, y el sistema de impartición de justicia no funciona muy bien. La próxima, por favor. ¿Cómo explicar las trampas de la seguridad? Pues cada caso tiene su propia explicación. Cada unidad, cada ciudad, cada barrio. Hay factores estructurales como por ejemplo desigualdad económica, pobreza, desempleo, urbanización rápida, todo una lista. Hay factores institucionales, sistemas débiles de procuración de justicia, insuficientes policías, procuradores y jueces, inadecuada coordinación entre unidades de gobierno. Entonces, hay factores estructurales e institucionales. Y hay factores de liderazgo político y de la sociedad. El equilibrio no es estático, sino es dinámico. Y lo que estamos siempre buscando son señales de cambio, o para bien o para mal. Entre los factores que a mí más interesa es la economía informal. Y en cada país hay la próxima por favor, en cada país hay una cierta tamaño de la economía informal. La economía informal no es la economía ilegal ni criminal, es otra cosa. Es una economía en que los bienes en sí mismos son legales y lícitos en la mayoría, pero sus fuentes de procuración, sus fuentes de suministro son ilegales en la mayoría de los casos. Entonces, yo pues imagino la economía informal como una alfombra sobre el piso. Cubre distintos, digamos, proporciones del piso. Y el tamaño de la alfombra varía de un país a otra. Pero la economía informal no es la economía ilegal. La próxima, por favor. Esta es la economía ilegal. Y la ilegalidad pues tiene que ver con los códigos penales y códigos civiles de los países. Entonces, esos son ejemplos: tráfico de drogas, personas, armas, fraude, evasión, etcétera, etcétera, etcétera. Robo con violencia. Es la economía ilegal. Y el tema que me fascina, que estoy trabajando mucho, es la interacción entre la economía informal y la economía ilegal y la economía legal. Todos están interconectadas. Entonces es una realidad estructural que nos da pausa para entender el problema de las trampas de la seguridad. Entonces la próxima, ese es mi concepto, que la economía ilegal es como un tapete sobre la alfombra, que toca también la economía legal, informal, y que interactúa con estas economías. La próxima, por favor. Esos son ejemplos. Ese es un ejemplo. Esas son dimensiones. Y
Esa es una noción del tamaño de la economía criminal. En México, esos son ya datos de años anteriores. La economía formal es la más grande. La economía informal son 32% de la economía formal. Y la economía criminal, una idea nocional, es que es de 2 o 3%. Pero es la interacción. Y la próxima, porque soy comparativista. Como vemos, Colombia es una economía formal más pequeña que la mexicana, pero su economía informal es más grande y su economía criminal, pienso, también es más grande. En Bolivia la economía informal es 75% de la economía. Entonces imagínense, ¿no? Una economía en que la gran parte de las transacciones están en la informalidad. La próxima, por favor. Esta es la parte que me fascina, que son las fuentes para el comercio informal. Y lo pueden leer, pues, pero la idea es que algunos productos lícitos vienen de procesos no regulados. Son ropa, alimentos, artículos de consumo. Cuando ustedes van a cualquier mercado informal, ahí encuentran cosas legales, ilícitos, pero también encuentra productos ilícitos provenientes de procesos no regulados. Drogas ilegales, DVDs, CDs, productos lícitos provenientes de contrabando. Voy a dar unos ejemplos más adelante: ropa, cigarros, alcohol. Productos ilícitos provenientes de contrabando con piratería, armas de fuego, etc. Y productos provenientes de robo. Este es el tema que estoy investigando. Que, por ejemplo, autopartes y repuestos, que me fascina esa industria. Mercancía robada a transportadores. Ahora veo que en México hay mucha atención a ese problema de robo a transportadores. Y gasolina, ha habido mucha atención al robo de gasolina. Y mi punto es que la economía informal es un mezclón de todos esos elementos, que son productos lícitos, ilícitos, venientes de fuentes ilegales o legales de contrabando, pero que el tamaño del comportamiento de esa economía informal tiene mucho que ver con las trampas de seguridad y la evolución de la sociedad. La próxima, por favor. Estos son algunos ejemplos. Ustedes saben, medicamentos. México sexto en venta de medicina ilegal. 60% de medicamentos que ofrecen es robado, caduco. Ese es de Excelsior. Son ejemplos sueltos. Tala ilegal, ese es el caso de Colombia. 30% de la madera que se comercia en el mundo es ilegal. Cigarrillos ilegales desde Cartagena, Colombia. Me imagino en México hay cifras semejantes. 34% del mercado de cigarrillos en Cartagena. Esos son ejemplos nada más. Hay un sinfín de ejemplos de esos productos. La próxima, por favor. Crimen organizado y organizaciones criminales. El crimen organizado es el acto, por ejemplo, el fraude bancario, si es repartido entre varios grupos y varias personas. Ese es el crimen organizado. El secuestro, dedico un capítulo a mi libro al secuestro. Y el secuestro es un crimen, ese es el crimen organizado. Muchas veces tiene 2 o 3 o 4 personas o más. Pero se puede hacer por varios tipos de organizaciones. Entonces no debemos combinar el crimen organizado con las organizaciones. Son dos cosas diferentes. Entonces el crimen organizado es el delito y se puede hacer por varios tipos de grupos. Crimen organizado, en mis estudios hay una diferenciación importante. Son actos de grupos de crimen organizado que son de tipo económico, beneficios económicos, fraude, robo, ese es tipo empresarial. Y hay otro tipo de crimen organizado que es mucho más importante, es mucho diferente, y ese es el grupo territorial
organizaciones territoriales y la extorsión. Porque si un grupo puede establecerse en un territorio y practica la extorsión, entonces compite directamente con el Estado. Porque el Estado también recauda y extrae recursos y los grupos criminales también hacen su extorsión. Y es un tipo de crimen organizado que es muy, muy importante y diferente de otros tipos. Bueno, la próxima, por favor. Vamos a seguir un poco en la cuestión, en la industria del robo de vehículos. Y estas son las operaciones comerciales del hurto de vehículos y venta de autos usados, venta de repuestos, que me interesa mucho, venta de autos para otras actividades criminales, estafa, pago de seguros falsos, arrendamiento de autos usados. Entonces es una industria en que el robo de vehículos se presta a varias operaciones comerciales. Entonces, hay datos que podemos comparar entre países. Es un gran problema, es que los datos sobre el crimen son malos, entre malos y muy malos. Y el homicidio es el dato que es más seguro, y el robo de vehículos también es un dato más o menos seguro, más seguro que otros tipos de datos. Entonces, el robo puede ser con o sin violencia. En México en la actualidad hay mucha atención a la cuestión de violencia, pero veremos que las tendencias de homicidio no corresponden con las tendencias de robo de vehículos. Ese es el punto de mi conferencia. Vamos a ver tendencias en el robo de vehículos que van disminuyendo, que van bajando, mientras que las tasas de homicidio van aumentando. Entonces no hay que como digo, confundir la tasa de homicidio con la tasa de otro tipo de actos delictivos. Hay varias conexiones entre el robo de automotores y la economía informal. X% de los vehículos robados son recuperados, el resto van a varias operaciones comerciales como estas. Bueno, la próxima, por favor. Se supone que las ganancias en estos mercados son significativos. La frustración que enfrentamos es la falta de información acerca de las varias operaciones comerciales. Entonces, la próxima, por favor. Perdone, Mario, saqué algunas citas de su trabajo. Ojalá que nos vaya a dar más información. Mi punto es que hay expertos que conocen esta industria, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta las cantidades. El doctor Crosswell dice el robo de vehículos y autopartes se coloca como el tercer delito más redituable después del narcotráfico y contrabando de armas. Y ojalá Mario que va a entrar a más detalle en sus comentarios. Bueno, vamos a comparar los casos de México y de Colombia. La próxima, por favor. Esta es una lámina de la geografía del robo de vehículos, en este caso con violencia, y vemos que Estado de México y Jalisco son los líderes, Ciudad de México en tercer lugar, en cuestión de robo de vehículos con violencia. La próxima, por favor. Aquí agradezco la ayuda de Arturo Orango. No sé si Arturo ha venido, pero es un experto en cuestiones de datos y me ayudó en compilar estos datos sobre hurto de vehículos a nivel nacional. Estos son datos de denuncias ante la policía. Y hay otros tipos de datos que podemos usar que son de las compañías aseguradoras y de encuestas de victimización. Pero voy a concentrar nada más en la cuestión de denuncias ante la policía. Y vemos una disminución importante en México a nivel nacional con respecto a denuncias ante la policía de 157
en 11 a 123 en 2017. Y con violencia también una disminución, mientras que ha habido dos auges de aumentos en homicidios. La próxima, por favor. En el caso del DF, también una disminución en términos de hurto de vehículos de 19 a 10. Y en el caso de Jalisco, la línea roja, una tendencia más plana, pero con una leve apunte en 11. Entonces, mi punto es que en el DF ha habido una disminución, en el caso de Jalisco es una tendencia más bien plana. La próxima, por favor. La próxima lámina. La AMIS dice que este año están viendo un repunte en el problema de vehículos robados. Entonces tenemos que seguir con los datos a ver si hay un aumento a mediano o largo plazo en la tendencia del robo. Ok, ese es el caso de México. Ahora vamos al caso de Colombia. Y aquí la próxima. La línea roja son carros, la línea azul son motociclistas. Entonces son tendencias encontradas. Hay una disminución de robo de carros, ese es a nivel nacional, y hay una casi triplicación del robo de motocicletas. No tengo idea, no tengo hipótesis cómo se explica esta tendencia, pero lo importante en la cuestión del robo de carros, que la tendencia es para la baja. La próxima, por favor. Vamos a Bogotá y a Medellín, porque esos datos tienen más sentido si uno va a nivel local. Y vemos también que en los casos de Bogotá es la línea azul, Medellín es la línea roja, y son las ciudades, son los iguales a Estado de México y Jalisco en México. Medellín y Bogotá son las ciudades con más automóviles robados. Entonces, mi punto es que también hay una tendencia hacia el descenso. La próxima, por favor. Regresamos a Nezahualcóyotl. Ese es el caso particular. Y vemos que en términos de denuncias ante la policía, una disminución del robo de vehículos en Nezahualcóyotl, que sigue la tendencia de la Ciudad de México y es más pronunciada con respecto a la disminución del robo con violencia. Entonces ves que en términos de 3,000, esa es la parte abajo a la izquierda, robo de vehículos con violencia. En 12 fue de 3,700 y en 17, 1,715. Entonces ha habido un efecto más o menos como el caso del DF, pero más pronunciada. Pero hay un aspecto interesante. La próxima lámina, por favor. Aquí es robo de vehículos. Ese es de las compañías de seguros de vehículos. Que, imagínense, ¿no? Lo que me llama la atención mucho, este es entre enero y noviembre de 17 en comparación con el año anterior. Y vemos que hay un efecto, algunos lo llaman efecto cucaracha o efecto globo. Es que mientras que hay una disminución en el robo de vehículos en una municipalidad, hay un crecimiento en otros municipios. Y es un efecto de las grandes ciudades, de las urbanizaciones grandes, en que, por ejemplo, el caso de México, el DF es de 20 millones de personas en la área metropolitana, ¿no? Entonces, si hay cambios en un municipio, hay repercusiones en los otros municipios. Igual que Medellín o Bogotá o
o Guadalajara. Bueno, la próxima, por favor. Robo de automotores y ahora regresamos a la función de la policía vecinal de proximidad. La policía vecinal de proximidad pues tiene su función principal en la prevención del delito a nivel local. La industria de robo de automotores y la policía vecinal de proximidad tiene una función crítica pero definida y limitada. Y tiene la policía local, la policía de prevención, un inventario de herramientas y técnicas. Y la mayoría de esas herramientas y técnicas se dedica a la prevención situacional. Entonces, puede haber pues toda una canasta de cámaras de vigilancia, bases de datos, lectores de placas de autos, CompStat, puntos calientes. Ustedes lo saben más que yo. Entonces, hay las herramientas y hay las técnicas y la cuestión es cómo usarlos. Y también la policía local o la municipalidad tiene la función de inspección de puestos de ventas de repuestas usadas. Entonces, la policía local tiene herramientas en el lado de la oferta y en el lado también de la demanda. Y en la política de prevención puede implementar prácticas tanto en el lado de oferta como en el lado de demanda. El desafío es la planeación. ¿Cuál es la combinación óptima de herramientas y técnicas para prevenir el robo de autos? ¿Es mejor poner la énfasis en la cuestión del robo o en las ventas de autopartes que vienen del robo de vehículos? En el mejor de los mundos, pues se pone el énfasis en ambos lados. Pero si hay recursos limitados y hay otros factores, entonces hay que decidir cuál es la estrategia, priorizar la oferta o priorizar la demanda. Aquí hay un problema. Es que nos hace falta una evaluación independiente de las políticas públicas. Entonces no sabemos cuáles de las prácticas realmente funcionan. Hay muchas prácticas, hay muchas técnicas, hay muchas herramientas, pero hay poco conocimiento fiable de cuáles son los resultados de esas prácticas. Entonces ahora es cuestión más de arte que de ciencia en decidir la estrategia, cuál es la combinación indicada. Bueno, la próxima, por favor. Casi todas las policías municipales, este es el caso de Fiscalía de Jalisco, pone énfasis en la educación al público y en la prevención situacional. Ya, ustedes a lo mejor NETSA tiene algo semejante, el DF tiene algo semejante, Medellín, casi todas las ciudades tienen ese tipo de práctica. Bueno, perdón. El robo de vehículos lo vemos como un hilo de la alfombra de la informalidad. Y el tapete y también un hilo del tapete de la ilegalidad. Y lo que vemos en los casos que examinamos es que son estables con ciertas mejoras. En el caso de Jalisco es más bien una tendencia plana, pero en Medellín, Bogotá, NETSA, el DF, pues la tendencia es hacia abajo, es hacia la disminución. Vimos también el efecto cucaracha y nos damos cuenta de la complejidad de las áreas urbanas y el problema de solucionar el robo de vehículos en una municipalidad cuando hay todas esas otras municipalidades colindadas. Pero también vimos la innovación institucional, que es la policía de proximidad, que es una reforma interesante, importante,
que señala que las reformas vienen desde abajo para arriba. Y en los retos, la próxima, por favor. En los retos principales por delante, hay lo que rogamos los científicos políticos todos los días es que haya una política de Estado. Pero la política de Estado es como un milagro, ¿no? Que viene del cielo y soluciona todo. Porque con una política de Estado en que los políticos ponen más énfasis en el problema, que es la inseguridad, y se ponen de acuerdo en coordinar sus acciones, entonces puede haber muchos efectos muy positivos. Le doy 2 ejemplos. El problema de la coordinación interinstitucional es una realidad en un sistema federal con áreas metropolitanas complicadas que la coordinación es esencial. Pero si hay competencia entre partidos políticos y grupos políticos, entonces ese tipo de coordinación se complica mucho. Otra implicación es la cuestión de recursos. En términos comparativos, México es en una situación extrema. Les doy un ejemplo. No hay los recursos que tienen otros países y otras entidades. México recauda poco. Ustedes como causantes me van a regañar, ¿cierto? ¿No? Pero México recauda muy poco. En la Organización Europea de Coordinación y Desarrollo Económico de los países más importantes, México es miembro y queda en el último lugar en términos de los impuestos que recauda. Es como 17% y el promedio son 34%. Aún con petróleo, México recauda muy poco. A nivel local, en términos del impuesto predial, México recoge muy poco, 0.25%. El promedio en América Latina es 1.7%. En la organización europea es de 2.2%. Entonces, no hay los recursos necesarios para financiar un aparato de administración de justicia y los policías, o sea, las fuerzas policíacas. Entonces, si no viene un acto de Dios y si no viene el acuerdo político y un pacto político, y hay los problemas de coordinación y problemas de recursos, si quedamos en ese nivel macro, pues nos estamos condenados a la frustración, al fatalismo. Siempre recuerdo las palabras de Albert Hirschman, un economista muy famoso, que usó la palabra fracasomanía. La gente se pone desilusionada y pues entonces siente un sentido de que nada funciona, no hay nada que se puede hacer. Pero no es así. Si no hay un pacto político, mientras que pues hay un alineamiento de los planetas, hay una agenda ya muy cargada de trabajo por delante. Y eso tiene que ver con el trabajo a nivel local en la formación de instituciones, como es la policía de proximidad, como es la promoción de una reforma de impartición de justicia, como es la evaluación de políticas públicas, porque ese es un trabajo por delante que hay que hacer. ¿Cuáles de los programas funcionan? Y de esos, cuáles deben tener una prioridad. Y puede haber una ampliación de la canasta o del inventario de técnicas y herramientas. Y va México formando eso. Hay cada día más conocimientos y más experiencias y más conocimientos sobre las herramientas y las técnicas, porque cuando llega un presidente municipal o llega un gobernador y dice, ando en serio, vamos a dar prioridad
a esta cuestión de inseguridad, ¿qué debemos de hacer? Entonces los expertos ya tienen armado un inventario de técnicas y de prácticas que pueden ofrecer. En fin, es una situación difícil, es un año electoral, las trampas de seguridad tienen mucha inercia, pero puede haber avances importantes. Pero los avances, a mi parecer, van a venir desde abajo para arriba, en la cadena de siempre: innovación, difusión, adaptación. Entonces es cuestión de llegar al punto en que esas tendencias producen efectos realmente importantes. Allí termino. Muchas gracias.